ustedes saben que nuestro lema que hemos tenido todos estos años es echar las redes. Pero mire, ese texto que siempre hablamos de echar las redes, ya cuando hablaba de la pesca, que el Señor hace a través de cautivar nuestras mentes para ordenarlas en el razonamiento y hacerlas fructíferas, gozosas, plenas, hay una situación anterior que le dice bogar más adentro, naden más adentro. Ellos estaban recogiendo, pero muy cerca de la playa. Y sabe, hoy día, preparando este tema, mire, tantos años que uno conoce el Evangelio, me aplicó el Espíritu de Dios en cuanto a ese bogar adentro, es buscar profundidad. Y se habla muchas veces de buscar la vida profunda en Cristo. No una vida superficial, no una vida a la orilla de la playa, donde siempre estamos como a salvaguarda, sino que si queremos victorias profundas, éxitos grandes en la vida espiritual, logros de fe frente a todos los que nos desafían, tenemos que bogar mar adentro. Ahí está la abundancia. Eso significa ir al centro de la llama, del fuego, del incendio, de la lucha, donde está el adversario de tu vida, el adversario de Dios, el adversario del bien, cautivando a las mentes para llevarlas por otros caminos. Y para eso vamos a remontarnos a San Lucas, capítulo 14. Habló Jesús por parábola a la gente. Él vio a la multitud y les habló por parábolas. Y sin parábola, dice, no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Entonces, me parece pertinente, necesario, entender muy bien por qué Dios habló en parábolas, qué significa este hablar en parábolas, y sobre todo el cumplimiento de esta profecía que vendría a revelar cosas escondidas, misterios que no estaban develados, que estaban detrás de una cortina gruesa, como que no se sabía lo que hay detrás, se percibía la realidad de un misterio, como era, por ejemplo, el misterio de la resurrección, que nadie entendía ese concepto hasta que después que ocurrió, ni aún los propios apóstoles. Hay muchos misterios. Nos dice la Escritura que en parte conocemos. A pesar de las revelaciones de Cristo, en parte hoy conocemos. O sea, hoy conocemos todo lo necesario que el ser humano necesita para vivir su vida espiritual en esta tierra y una vida victoriosa, abundante y plena en todo sentido. Pero les hablaba con parábolas. Las parábolas, ¿qué son? Esta viene de la palabra del griego que significa comparación. Qué fácil. Una parábola es una comparación. El poeta diría una metáfora, ¿cierto? Le está hablando, o como dice de la definición del diccionario, que son dichos cortos, sentenciosos. Habla de sentencia, la palabra axiomático, son sentencias claras, precisas, pero que tienen su enigma, su paradoja a veces, su aparente contradicción, que hay que ir descifrando. Y en general entra en todo esto lo que son los proverbios o máximas. Y para ver eso, qué mejor que irse al libro Proverbios para entender un proverbio de Salomón que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Ahí tiene una sentencia. Dios ama a los que aman a Dios, a los que buscan al Señor, a los que obedecen su palabra. Dios los bendice a raudales. Y a continuación, me encuentran, me hallan los que temprano me buscan. Y podríamos indagar que ese temprano podría ser desde que uno abre los ojos en la mañana, día a día, que busca la dirección del Señor para su día. Cada vez hay que tomar decisiones de distinta naturaleza, encomendarse al Señor. Pero también es una bendición a los que en la temprana edad hallan a Cristo. Así que benditos jóvenes que han hallado al Señor a temprana edad. Como lo dice la Escritura, bueno le es al joven
tomar el yugo desde su juventud, ¿no? O mire, otra proverbio medio enigmático. No, ese no es enigmático. Pero cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Eso más bien parece una promesa. Pero este es el que nos da otra comparación. Quien cuida la higuera, comerá su fruto. Quien cuida la higuera, la riega, le da el agua pertinente, oportuno, comerá su fruto. Y el que mira por los intereses del Señor tendrá honra. Como dice tantas veces la Escritura, yo honro a los que me honran, me hallan los que madrugando me buscan. ¿Ve? Ahí tiene como el agua, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del otro hombre. ¿Usted se ha mirado alguna vez en un lago de agua quieta, tranquila, en un río de agua, y usted se va a acercar y va a ver su rostro? Como en el agua el rostro corresponde, es el reflejo, como mirarse en un espejo, así el corazón del hombre al de otro hombre, ¿cierto? Bueno, hay una última, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Necesita siempre un análisis, ¿no? Aquí está hablando el Seol, que son las tinieblas, la oscuridad, la muerte, el Abadón, es un sinónimo del diablo, el adversario. Nunca se sacia, es insaciable de buscar. Su maldad lo lleva a una insatisfacción muy profunda. Y ojo, que nos dice que así los hombres, el ser humano, nuestros ojos nunca están satisfechos. Por eso qué bueno es sentirse pleno en el Señor. Buscar siempre, a pesar de las adversidades de la vida, como siempre dice el dicho común, ver el vaso medio lleno y no solo el vacío. Hay que ver el vacío, por supuesto, porque eso nos hace ver cuánto más podemos llenar, ¿cierto?, ese vaso hasta que sea pleno. Pero saber entonces que el ser humano siempre va a tener una insatisfacción, salvo que el Señor la llene, ¿no? Así que vamos ahora a una máxima que es un poquito más compleja, que tiene que ver con Saúl. El espíritu, cuando Samuel unge a Saúl, le dice, mire qué hermoso, tú serás mudado en otro hombre. Cuando Cristo viene al corazón, el Señor cambia la realidad del ser humano, le hace un trasplante de corazón, como bien dice el profeta, cambia el corazón de piedra en un corazón sensible a la vida espiritual. Hay una mudanza muy profunda, una nueva criatura, y ahí le dice, serás mudado en otro hombre. Y le agrega, haz lo que te viniere a tu mano, porque Dios está contigo. ¿Cierto? Cuando uno se deja dirigir por el Señor, las ideas que vienen y todo el quehacer, si está dirigido por el Señor, Él lo prosperará y por tanto nos irá bien. Y así fue como Saúl iba caminando con ya este ungimiento para ser rey, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, profetizó entre ellos, estaban los profetas que venían cantando, y cuando todos los que conocían antes vieron que Saúl profetizaba con los profetas, y da la idea que Saúl era un hombre vulgar, común. ¿Por qué? Porque todos dijeron, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, a Saúl? Que era Saúl también entre los profetas. ¿No ha escuchado nunca usted cuando alguien ha sido drogadicto, alcohólico, pero lujurioso, ha tenido vidas licenciosas o cualquier situación distinta? Uno dice, mire, qué cambios tan profundos ha hecho el Señor, cómo nos ha librado de anorexias, de bulimias, depresiones, angustias, intentos de suicidio, autolesiones, en fin, tanta cosa que está en boga por doquier. Cómo el Señor nos ha librado, el poder del Espíritu Santo. Y la gente dice, ¿cómo esta persona, esta niña, este jovencito, esta persona que tenía tal o cual actitud entre los profetas, ¿no? Y dice a continuación que por esto
se hizo proverbio este concepto. Y sabe qué interesante, porque Saúl es lo mismo de Saulo, o sea, es un nombre derivado. Y Saulo es como el propio Ananías dijo, ¿cómo voy a ir yo a donde Saulo cuando él persigue a los cristianos? Podríamos decir, ¿y cómo? ¿Saulo entre los cristianos cuando él los perseguía? Esta pregunta se la hizo mucha gente. Y qué emblemático es citar la vida de San Pablo cuando uno ve personas que están tan alejadas del Señor al extremo de desear la muerte de aquellos que creían en Dios. Es una cosa muy perversa, un odio muy profundo, una lejanía de... Ojo, atención, que él era un hombre, era un rabino, conocedor de la Escritura, se proclamaba creyente en Dios, sin embargo, era un perseguidor del cristianismo. Como Saulo entre los apóstoles, entre los predicadores del Evangelio, y así fue, ¿cierto? Le dice el Señor, sí, este me es instrumento para los gentiles y para hacer grandes cosas con él, ¿no? Bueno, vamos entonces a abogar más adentro, a buscar profundidades, a echar nuestras redes en lo que le decía yo, esta parábola que se encuentra en San Lucas capítulo 14. Entonces, grandes multitudes iban con él. Y mire usted que el contraste, él tenía una muchedumbre de gente que le escuchaba. Y él, volviéndose a las multitudes, les dijo, si alguno viene a mí, había gente, toda esa gente venía a él, pero si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire qué cosa, qué proverbio tan enigmático que amerita un análisis para no malinterpretarlo. Obviamente que uno tiene que ver el contexto de la Escritura y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que está estructurado desde el monte Sinaí, para que te vaya bien y tus días sean alargados. Entonces quiere decir que no está hablando de deshonrar al padre, porque estaría contradiciéndose un mandamiento, está comparando, diciendo que si alguno no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo y hermanos y hermanas, es decir, que tiene otra prioridad en la vida, antes que a Dios, que tiene alguien a quien obedecer en la vida, antes que la palabra de Dios, porque es precisamente la palabra de Dios la que ordena todo el espectro familiar, toda la estructura hogareña, y por mucho que sea el hijo, por mucho que sea el padre o la madre, si tienen consejos, principios, valores que no son conforme a la palabra de Dios, entonces uno, sea su hijo, sea su padre o sea su madre, tiene que entender que si usted quiere ser un verdadero o una verdadera discípula o discípulo de Cristo, tiene que obedecer, acatar este principio espiritual que se encuentra en esta dura, aparentemente dura frase, y que aún habla de su propia vida, su búsqueda de sus propios argumentos, placeres, ideas, y dejar que la cosmovisión que Dios nos da a través de su palabra, que es tan amplia. Mire, con mi esposa llevamos ya más de 40 años, y tanto, muchos que nos escuchan también, estamos aquí en la capilla también de la familia Mena, nuestra querida diaconisa Malú. ¿Cuántos años sirviendo al Señor? Y le podemos decir que Dios nunca falla. Eso nos ha hecho, al contrario, a ser mejores padres, mejores esposos, mejores relación con nuestros seres queridos. Muy contrario a entender que esto se trata de algo que contradiga al honrar padre y madre, sino que tomar primero la palabra de Dios. Mira, acuérdense lo que le pasó a Elí, siendo un sacerdote, por no estorbar a los hijos, lo sacó el Señor del ministerio. Entonces no hay que confundir el amor de Dios, el amor al Señor, el amor a los hijos, con la aprobación o condescendencia cuando sus actos, pensamientos o decisiones son contrarias a lo que Dios dice. Hay que tener mucha sabiduría para poder encarar eso. Y después agrega, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
está hablando precisamente cuando hay multitudes. No sé cuántas personas han escuchado en la historia de la humanidad esta parábola, que le va dando distintas como elementos que uno las podría separar. Hay todo un concepto en aborrecer padre y madre y aún la propia vida, que digamos usted, los mártires del cristianismo, si no hubiesen aborrecido su vida, se habrían dejado comer por los leones. Ese martirio de multitudes fertilizó los campos del Imperio Romano, que hicieron posible que brotara el Evangelio, se acabara la discriminación contra las mujeres, se acabaran los abortos y los suicidios, los homicidios hasta los 8 días que los padres tenían potestad de hacer, se acabaron las luchas de gladiadores hasta la muerte, y así tanta situación aberrante que existía en aquellas épocas, y eso fue regado por el martirio de personas que entendieron: si yo no aborrezco mi vida, entonces no puedo ser el discípulo del Señor. Y esas personas, muchos fueron acusados después, en tiempos del medioevo, por la Inquisición de herejes, y eran cristianos. Juan Hus, quemado en la hoguera, los precursores de la Reforma, que querían llevar al pueblo a la palabra de Dios, entendieron este concepto de aborrecerse uno mismo. No se trata de acuchillarse como hacían los falsos profetas de Baal, de inferirse lesiones, sino de entregarse a la voluntad de Dios. Después nos agrega, mire, va una secuencia: aborrecer padre y madre, la vida, de tomar la cruz, que significa, ahí hay algo muy profundo, que es hacer lo que Dios quiere de nuestra vida, llevarnos donde Él quiera conducir. ¿Usted piensa acaso que Jesús quiso tomar esa cruz en su hombro? ¿Cómo no habría querido evitarlo? Mas Él dijo: más Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Fue a un camino completamente contrario a su cuerpo, a su carne, a sus propios deseos. Pero él bebió esta cáliz, como dijo: tengo que beber esto, e hizo la voluntad del Señor. Y aquí hay otro muy interesante, que yo lo he relacionado, por eso le pusimos por título Construyendo Futuro. Uno puede pensar construir futuro, construir una torre, dice acá, es la parábola que sigue a continuación en Lucas 14. Y yo le puse esta comparación de la parábola con la idea de construir futuro, porque una torre es un edificio que se hace para muchos objetivos y para largo tiempo, largo plazo. Entonces uno puede decir: ¿cómo estoy construyendo la torre? Mi futuro, mi vida, mi familia, cómo estamos construyendo como iglesia, cómo estamos construyendo como nación, una nación mejor que la que nosotros recibimos de nuestros padres, o una nación peor de la que estamos construyendo. Pero a fin de cuentas estamos construyendo futuro. Y por eso esta parábola nos dice acá, en esta comparación: ¿quién de ustedes, para que la gente entienda, quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Si usted, salvo que sea un multimillonario y no le interese, y tenga demasiado dinero, si usted va a construir su casa, va a consultar con el arquitecto y con el constructor, y los maestros que se la van a edificar, los impuestos que tendrá que pagar, con todo el conjunto, ¿qué me va a significar construir esta casa? Mire, David, durante toda su vida, desde que ya supo que asumía como rey, comenzó a juntar materiales para construir la casa de Dios. Toda una vida para construir futuro. Y sin embargo él no lo pudo hacer, pero lo hizo su hijo. Se cumplió el objetivo, construyendo futuro. Entonces, no sea que después haya puesto el cimiento de su casa, su futuro, su vida, su familia, la iglesia, la nación, y no puede acabarla. Y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Deja todo inconcluso. Fíjese que hay gente que es así, que nunca madura. Picotean aquí, picotean allá, picotean allá. Y fíjese que
quiero confesar que yo en cierta manera era así. Estudié en ingeniería, después estudié teatro, estudiaba por aquí, hacía por allá, picoteaba buscando. Y al final el Señor me llamó y me exhortó para terminar el bachiller en teología, después la licenciatura y después el magíster. De no dejar las cosas. Y recuerdo que este pensamiento era así, sino andar como disperso y dejando cosas inconclusas. Así que cualquiera puede tener, y si no ha sido su vida personal, puede ser de gente que usted conozca, o literalmente de construir. ¿Cuánto hubo un edificio acá en Santiago, un hospital que se iba tuvo desde hace 40 años, ¿cierto? Los puros cimientos ahí cerca... ¿Ah? En Pedro Aguirre Cerda. Conocido es ese edificio que recién ahora, después de 40 o 50 años, han podido rescatarlo para hacer algo. Inconcluso. Se gastaron millones. La risa de los constructores, edificadores, de los que autorizaron esto, del ministerio que dio el vamos, por hacer algo que no se podía acabar, ¿no? La torre en la Biblia tiene básicamente unas tres interpretaciones clásicas o símbolos de comparación. Primero, la torre militar, desde donde los atalayas vigilaban la posible presencia del enemigo y tenían que tocar la trompeta si había peligro. Y él lo dice que nosotros somos atalayas, debemos ser vigías, vigilantes, avisándole a la humanidad lo que viene por delante, que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Así que ese es un sentido muy claro con lo que significa la torre. Por otra parte está el concepto de religioso. Los sacrificios que se ofrecían en los altares, se hacían santuarios en los cerros. Los propios sigurat, por ejemplo, la misma torre de Babel, ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Querían fama, prestigio para las generaciones futuras de estos constructores, ¿cierto?, que reflejaba entonces algo de índole espiritual. La torre del campo, que los agricultores construían en medio para vigilar las cosechas, que no se las robaran, etcétera, no solamente en las ciudades, sino que también por la vista privilegiada. Y tal como lo dice en otra parábola, Mateo 21, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿no? Edificó la torre de protección, de cuidado, de almacenaje. La palabra torre, entonces, se usa también en sentido figurado para referirse a la protección de Dios a través de los siervos, los ministros, la iglesia, los vigías, los atalayas, a través de los muros de la ciudad, a través de los que protegen la viña, ¿cierto? Los que cercan, pastorean las ovejas, ayudan al pastorado, colaborando, ¿cierto?, para que la viña del Señor en la cual trabajamos no sufra robos ni entrada de lobos y de leones. Entonces, en sentido figurado también la torre significa la protección de Dios. Señor, tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Y el Proverbio 18:10, torre fuerte en el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. El otro término que esta misma parábola, mire usted que en tan poquitos nos va dando tanto concepto, y uno tras otro: aborrecer padre y madre, aborrecerse uno mismo, tomar la cruz, construir futuro de una manera, pagando los costos. Ya vamos a ver qué significa para calcular los costos. ¿O qué rey, al marchar a la guerra, otro ejemplo, otra comparación, contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 aquel que viene contra él con 20.000? Si la fuerza tiene alguien el doble,
sabe que no va a poder y cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y aquí está. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire usted, todo el tiempo le hablaba a las multitudes, cuando vio a la multitud, todos quieren venir a él. Si estás a la orilla no vas a pescar, no vas a tener fruto. Tienes que adentrarte en los misterios de la oración, del escudriñar la palabra y de obedecer la palabra. Que el Espíritu Santo tome plena posesión de tu vida, de todas las áreas de tu ser, para que puedas bogar mar adentro y se te va a hacer chicas las redes, las manos, los graneros, las despensas de tu casa, para poder guardar los tesoros espirituales que Dios tiene reservados para ti. Entonces, se requiere renunciar a todo lo que uno posee, ¿cierto? Y si no, no puede ser mi discípulo. Cuando dice renuncia significa, Señor, tú eres la prioridad de lo que tú me das, yo te entrego con gusto, con gozo, eres lo más prioritario de mi vida, obedezco tu palabra, haré esa voluntad. Y termina diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.